Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Ya estamos a 17 de noviembre del año 2021, siempre pidiéndole a Dios su auxilio y protección con ustedes. Ya estamos todo el equipo que hacemos posible esta edición. María Esther Ordóñez, Jimmy Romero, Odili Vargas. Muy buenos días, María Esther. Buenos días, Odili. Buenos días. Ya está más que preparado Jimmy Romero para dar inicio con nuestras noticias. Buenos días, Jimmy. Buenos días, María Esther, buenos días, Odili Vargas, y buenos días a ustedes que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Vamos a iniciar con la siguiente información, y es que el gobierno de Estados Unidos prohibió el ingreso a ese país al presidente de la República, Daniel Ortega, a la vicemandataria Rosario Murillo y a sus funcionarios, además de militares, porque según ellos atentan contra la democracia del país. María Esther Ordóñez nos amplía mucho más. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden prohibió a partir de este martes el ingreso a Estados Unidos al mandatario nicaragüense Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. A la lista se agregan funcionarios del gobierno, alcaldes, militares y policías, a quienes, según el escrito publicado este día, Biden los señala de atentar contra la democracia en Nicaragua. En el documento se lee: a la luz de la importancia para Estados Unidos de impulsar procesos e instituciones democráticas en Nicaragua para ayudar al pueblo nicaragüense a lograr sus aspiraciones de democracia y dada la supresión de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, he determinado que es de interés para Estados Unidos restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos como inmigrantes y no migrantes de miembros del gobierno de Nicaragua, encabezados por el presidente Daniel Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y los descritos en esta proclamación quienes formulan, implementar o beneficiarse de políticas o acciones que socaven o dañen las instituciones democráticas o impidan el retorno a la democracia en Nicaragua. En el escrito textualmente se señala también que los actos represivos del gobierno y quienes lo apoyan obligan a Estados Unidos a actuar. Refiere que la detención de líderes de la oposición, líderes de la sociedad civil y periodistas, mismos que según sus familiares algunos han perdido mucho peso durante la detención, no puedan caminar sin ayuda, han sido recluidos en régimen de aislamiento y son sometidos a frecuentes y extensos interrogatorios. El abuso físico y psicológico de los presos políticos a manos de la policía y las autoridades penitenciarias es intolerable. Se describe que el presidente de los Estados Unidos de América, por la autoridad que le confieren la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, determina la suspensión y limitación de entrada a los miembros del gobierno de Nicaragua, incluidos los funcionarios electos y su personal, alcaldes, vicealcaldes o secretarios políticos, funcionarios de los servicios de seguridad en Nicaragua, incluidos el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional, la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, los grupos parapoliciales y los grupos paramilitares, funcionarios de la Administración Penitenciaria de Nicaragua, altos miembros del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio del Interior de Nicaragua, miembros de ministerios del gobierno de Nicaragua, agencias reguladoras, empresas paraestatales, administradores y profesores de educación superior y funcionarios electos que emprendan acciones, incluidos abusos de derechos humanos para negar servicios a quienes realizan esfuerzos pacíficos para exigir el retorno a la democracia en Nicaragua, personas no gubernamentales que actúan como agentes o actúan a instancias de las descritas y los cónyuges, hijos e hijas de las personas descritas. Según el documento, el secretario de Estado será el encargado de identificar a las personas cubiertas e implementará esta proclamación según se aplica a las visas de conformidad con los procedimientos que el secretario de Estado, en consulta con el secretario de Seguridad Nacional, puede establecer. Por último, se indica que esta proclamación permanecerá en vigor hasta que el presidente la dé por terminada. El secretario de Estado recomendará, según las circunstancias, si el presidente debe continuar, modificar o dar por terminada esta acción. María Esther Ordóñez, Acción 10. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se han reunido en Bruselas para abordar temas como la liberación inmediata de los presos políticos de Nicaragua. Los detalles a continuación.
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, dijo en conferencia de prensa que instó a sus homólogos de la Unión Europea a abordar el tema de la situación de Nicaragua y que se exija por parte de la Unión Europea la liberación inmediata de todos los presos políticos, de aquellas personas que fueron puestas en prisión exclusivamente para que no pudieran competir en lo que se llamaba elecciones. En el caso de Nicaragua, que ha sido uno de los puntos a propuesta española, como ya hemos hecho en otras ocasiones, donde hemos solicitado que Nicaragua fuera tratado en el CAE con el apoyo del alto representante y del resto de los países miembros, hemos manifestado nuestra preocupación por la situación tras las elecciones del 7 de noviembre. La declaración de la Unión Europea apuntando a la falta de legitimidad del proceso electoral y de los resultados ha sido una primera y necesaria respuesta, y tienen que seguir otras. En concreto, he solicitado que se inicie el procedimiento para aplicar nuevas sanciones individuales y que se exija por parte de la Unión Europea la liberación inmediata de los presos políticos, de aquellas personas que fueron puestas en prisión exclusivamente para que no pudieran competir en lo que se llamaba elección. Los ministros de los países miembros de la Unión Europea sostuvieron un encuentro este lunes en el que también participó el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, quien en sus palabras dijo: condenamos estas elecciones falsas en Nicaragua, son una caricatura, lo que podemos llamar la típica y actual dictadura caribeña. Esta sería la segunda ocasión que los ministros de las 27 naciones que conforman la Unión Europea abordan la situación de Nicaragua durante su Consejo de Ministros realizada en Luxemburgo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Estados Unidos prolonga por un año más una declaración en la que el presidente Joe Biden destaca que la actual situación de Nicaragua es una amenaza de la política exterior de ese país. María Esther Ordóñez con la información. Por un año más, el gobierno de los Estados Unidos ha prolongado una declaración en la que el presidente estadounidense Joe Biden señala que la situación en Nicaragua es una amenaza inusual y extraordinaria de la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. En el escrito se justifica que dicha declaración se da debido a que la represión estatal, el desmantelamiento y socavamiento de las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, el uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra la población civil continúan en Nicaragua. El anterior gobierno de Donald Trump emitió la orden ejecutiva firmada en el año 2018, cuando en el país centroamericano se registraron manifestaciones antigubernamentales. Este 16 de noviembre del 2021, según la declaración firmada por Biden, señala que la corrupción que condujo a la desestabilización de la economía de Nicaragua continúa representando una amenaza inusual, renovando por tercera ocasión dicha orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con las personas e instituciones que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro de Norteamérica. María Esther Ordóñez, Acción 10. En más información a esta hora, diputados de la Asamblea Nacional aprueban declaración legislativa a través de la cual instaron al presidente de la República, Daniel Ortega, a abandonar la Organización de Estados Americanos en respuesta al desconocimiento de las elecciones generales realizadas el pasado 7 de noviembre. Más detalles a continuación. De esta manera, así celebraron diputados sandinistas en la Asamblea Nacional una declaratoria legislativa contra la Organización de Estados Americanos para pedir al presidente Daniel Ortega la salida de Nicaragua de ese órgano político. Se aprueba la declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos en los asuntos internos del Estado de Nicaragua. La misma obtuvo el voto de 83 diputados, en su mayoría de la aplanadora sandinista, quienes rechazaron y condenaron enérgicamente la resolución de la OEA que declaró ilegítimas y controversiales las elecciones del 7 de noviembre. Dice acá que yo tengo la decisión de elegir el tipo de gobierno que yo quiero tener. Tengo el derecho de elegir el modelo democrático
con el cual yo quiero construir mi nación. De que la OEA, en su mayoría, está como instrumento del yanqui invasor, como instrumento del yanqui asesino, como instrumento no de paz, sino de hacer, como decía nuestro diputado Figueroa, la guerra a los pueblos libres y soberanos. Por su parte, el diputado José Figueroa, de la bancada del FSLN, calificó como una campaña dirigida por Estados Unidos para que dicho organismo político desconociera el pasado proceso. Que busca como descalificar y desprestigiar las elecciones de Nicaragua. Es decir, hay que respetar también la voluntad del pueblo nicaragüense y el derecho que tenemos, legítimo y constitucional, de elegir a nuestras propias autoridades. La iniciativa recibió también el respaldo de la bancada del Partido Liberal Independiente, PLI, quienes se hacen llamar opositores a Ortega. Nos oponemos y rechazamos toda pretensión o acto injerencista de cualquier gobierno, sea de derecha o de izquierda o de cualquier tendencia política, así como de toda organización política extranjera que pretenda intervenir en nuestros asuntos internos. Se espera en los próximos días que los Estados miembros de la OEA, a través de una sesión extraordinaria, decidan suspender a Nicaragua como Estado dentro del organismo por supuestamente romper el orden democrático. Jimmy Romero, Acción 10. Cambiando totalmente de tema, las autoridades sanitarias de Nicaragua informan que en la última semana se han registrado un total de 146 nuevos contagios de COVID-19. En su reporte, además, mantienen la cifra de un fallecido a causa de esta enfermedad. Por séptima semana, el Ministerio de Salud reporta menos casos de contagios por coronavirus. En el informe correspondiente del 9 al 16 de noviembre, se registraron 146 nuevos casos, mientras que la cifra de muertes por la pandemia sigue siendo un fallecido por semana. Y otras defunciones registradas han sido por complicaciones crónicas que siempre indica el Ministerio de Salud, como la crisis hipertensiva, la diabetes mellitus, neumonías bacterianas, entre otras. También el informe señala sobre 123 personas que estaban en seguimiento con síntomas asociados al virus que ya han cumplido el periodo establecido de observación. Según la institución estatal, desde el inicio de la pandemia se han atendido con el virus a 13.242 personas. Se ha logrado la recuperación de 12.855 pacientes y han muerto 211 nicaragüenses. Se recomienda que, a pesar de la disminución de contagios, no bajar la guardia con las medidas de prevención. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Mientras tanto, el médico independiente José Antonio Delgado reitera que Nicaragua aún no está exenta de una tercera ola de COVID-19. Jimmy Romero con el reporte. El especialista en salud pública José Antonio Delgado dio un campanazo de alerta sobre una posible tercera ola de COVID-19, mayor a la registrada en los últimos días de agosto e inicio de octubre del presente año, la misma que duplicó en un solo mes la cifra de muertes y fallecidos en la primera ola de pandemia. ¿Va a haber una tercera ola? Depende de nosotros, pero mientras haya estadios llenos, manifestaciones porque tengo que ir, porque Dios está en cuatro paredes y si no voy ahí, Dios me castiga, y si no hago mi celebración y mi cumpleaños y si no voy a la disco, entonces si usted hace todo eso, está garantizando una tercera. Recordó que el país, aún con un 19% de personas inoculadas contra el coronavirus y sus nuevas variantes, no es una población inmune. De lo contrario, podría ocurrir más brotes si este segmento relaja las medidas de bioseguridad y se rehúsa a vacunarse. Estados Unidos es el primer lugar en casos de contagio y muertes de COVID-19 y Rusia está en el tercer lugar de mayor casos de contagio y muertes de COVID-19. ¿Por qué? Porque los rusos y los estadounidenses no se quieren vacunar, porque tienen niveles de desconfianza grandes por otras 3.200 razones. Delgado instó a la ciudadanía a acoger la campaña del Ministerio de Salud, en la cual ha enviado a su personal vacunar casa a casa. Sin embargo, en algunos ha generado desconfianza el método de traslado del inoculante. Es el mismo termo que está en los centros de vacunación. Ese termo tiene unos aislantes especiales que son como unas cajitas de plástico con hielo especiales
para mantener la temperatura. Entonces no tienen por qué tener desconfianza, son los mismos termos que se han utilizado tradicionalmente en el Ministerio de Salud y así es que se maneja. Las autoridades de salud hasta el martes 16 de noviembre reportaron ya 211 fallecidos y 13.242 casos de contagios. No obstante, médicos independientes elevan esos números. Jimmy Romero, Acción 10. La vicepresidenta Rosario Murillo expresó su rechazo a la resolución recientemente aprobada en la Organización de Estados Americanos sobre Nicaragua y calificó a este organismo de injerencista. Geraldine Domínguez con el detalle. Como irrespetuosa, ilegítima e ignorante calificó la vicepresidenta Rosario Murillo la resolución aprobada en la OEA este 12 de noviembre, donde se señaló que las elecciones del pasado 7 de noviembre no tienen legitimidad democrática. La vicemandataria enfáticamente expresó que en el país no se admite el injerencismo de extranjeros. 3. Que la resolución de la Asamblea General de la OEA en su 51º periodo ordinario de sesiones, celebrada del 10 al 12 de noviembre del 2021 en Ciudad de Guatemala, es en sí misma, esa declaración es irrespetuosa, ilegítima y absolutamente ignorante de los principios que motivaron la fundación de ese organismo internacional, que en los artículos 2 y 3 de su instrumento constitutivo adopta el principio de no intervención y además reconocen el derecho de todo Estado a elegir sin injerencia su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma en que más le convenga. Y es que aquí ya no queremos bozarrones, injerencia de extranjeros, pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica que uno de afuera. Afuera que digan lo que quieran, pero si están en tierra nica que respeten nuestra bandera. Murillo también se refirió a la declaración legislativa en rechazo a los supuestos actos de injerencismo por parte de la Organización de Estados Americanos. Esta fue aprobada este martes con 82 votos a favor. Esta declaración aprobada esta mañana dice que nuestra Carta Magna, en sus principios fundamentales, declara la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional como derecho irrenunciable del pueblo y fundamento de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Es una declaración ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos en los asuntos internos del Estado de Nicaragua. Esta declaración será publicada en la Gaceta. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Es momento de hacer pausa comercial, pero enseguida regresamos. El presidente de CONIMIPYME, Leonardo Torres, expresó que mantienen buenas expectativas de las ventas de fin de año. Carlos Larios conversó con él y este es su reporte. El presidente del Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa CONIMIPYME, Leonardo Torres, manifestó que este sector tiene expectativas positivas relacionadas a la comercialización de productos este fin de año, teniendo en cuenta que los nicaragüenses que tienen un empleo formal recibirán su aguinaldo. Estamos muy optimistas nosotros porque realmente después de 3 años de estar con caída, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto y de que prácticamente las MIPYMES han resentido, ¿verdad?, esta recesión económica a la que fuimos sometidos estos 3 años y que el 2021 nos refleje un año positivo, pues ya te puedes imaginar, ¿verdad?, que es como un oxígeno para las pequeñas empresas, para las MIPYMES, ¿verdad? Torres afirmó que los comerciantes cuentan con diferentes ofertas y promociones que están al alcance del bolsillo de los nicaragüenses y recomendó comprar este año electrodomésticos, ya que en el 2022 los precios aumentarán. Ojo, compren los electrodomésticos, porque con este problema de los fletes, Carlos, que se triplicaron, los precios van a aumentar un poco de las nuevas importaciones que nosotros hagamos, porque es lógico. Es decir, que el próximo año incrementa ya el precio del electrodoméstico. Y ahí, si costaba $2,000, $3,000 traer un contenedor, ahorita nos está costando $12,000, por ahí sacarlo. Eso es parte del costo de nosotros, lo tenemos que sumar al costo.
y eso incrementa el precio. Y eso a nivel internacional va a pasar con este problema en los fletes, ¿verdad? A pesar de las afectaciones que ha tenido el comercio por la incidencia del coronavirus y la crisis política y social en Nicaragua, el presidente de Conimipyme tiene altas expectativas de que la economía crezca considerablemente el próximo año. Si los nicaragüenses que somos nosotros, pues nos ponemos a trabajar, Carlos, nos ponemos a enderezar estas cosas. Si no cuidamos esta desconexión, mucho cuidado. Y ahora la volvemos a conectar, ¿verdad? No la podemos volver a conectar. Los problemas políticos se tienen que resolver, punto. Y se van a resolver, nosotros tenemos mucha fe en eso. Pero la economía sigamos empujándola, Carlos. La gente en todas las encuestas que vos has visto, en todas, las que te gustan y las que no te gustan, ¿qué es lo que dicen? Número 1, número 2, número 3, trabajo, garantizar su alimentación, su salud, etcétera. Y por último, política, te dice la gente. La gente no está preocupada, la gente está preocupada por resolver el día a día, Carlos. Los micro, pequeños y medianos empresarios esperan que en lo que queda del año se generen ventas por más de 50.000 millones de córdobas y se puedan recuperar los más de 170.000 empleos que se han perdido desde el 2018. Además que las casi 3.000 empresas que se vieron obligadas a cerrar puedan reabrir sus puertas. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Y siempre hablando sobre temas económicos, empresarios del sector cuero y calzado de Nicaragua afirman que no están en las condiciones económicas para que más de 280.000 pymes tengan que realizar un ajuste salarial mínimo arriba de los 2 dígitos. Alejandro Delgado, presidente de la Cámara Nacional de Cuero, Calzado y Afines, asegura que el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas no están en la capacidad de asumir un ajuste salarial mínimo de 2 dígitos, como se prevé en la próxima negociación entre sindicatos, empresarios y gobierno. Las pymes no estamos con la capacidad de elevar el salario mínimo a un 13%. Lo más que nosotros podríamos está entre un 4 a un 6%. Que sale de la fórmula de la ley. En su momento nosotros propusimos de que esa fórmula se cambiara. Para definir la nueva paga se tomará en cuenta el crecimiento del año pasado, la inflación y el valor de la canasta básica. Según datos del Banco Central de Nicaragua, al cierre del 2021, el país crecería hasta un 8%. Esa sería la salida, como dicen, para todas las pequeñas empresas. Hay sectores muy golpeados, como el sector turismo, el sector comercio, de que si vos le comenzás a implementar 12, 13%, no van a aguantar, más bien van a tener que despedir a sus trabajadores y va a ser peor el remedio que la enfermedad. En marzo de este año, el Ministerio del Trabajo estableció un ajuste diferenciado, es decir, 1% para las pymes turísticas y un 3% para el resto de sectores. Sin embargo, la economía en 2020 registró una caída de 2%. Jimmy Romero, Acción 10. Cámaras de seguridad de una vivienda ubicada en el residencial Bello Horizonte captan el preciso momento en el que sujetos desconocidos robaron una canastera de una camioneta. Jocelyn Rojas con la información. En el video se observa una camioneta Toyota Hilux estacionada en las afueras de una vivienda ubicada en el residencial Bello Horizonte. Segundos después, aparece un carro Hyundai gris. De este vehículo bajan 2 hombres. El conductor que vigila y el copiloto que se aproxima al vehículo estacionado. Con desarmador en mano, con más astucia que otra cosa, procede a quitar la canastera de la camioneta. El hombre es todo un experto en el arte de desprender la canastera. Su fechoría tardó solamente 24 segundos, pero lo que más llama la atención es que poco le importó que la alarma se activara al momento de ejecutar el robo. Una vez con la canastera en mano, huyó hasta donde lo esperaba el otro sujeto. La subió al techo del carro y se dieron a la fuga. Los dueños de vehículos que usan este tipo de accesorios tendrán que pensarla 2 veces porque en el video queda demostrado que los amigos de lo ajeno encontraron una nueva modalidad de robo. La Policía Nacional ha circulado el vehículo con las pocas características brindadas. Y si usted ha sido víctima de estos sujetos, también puede interponer una denuncia en la estación correspondiente. En Acción 10, Jocelyn Rojas.
En otras informaciones, familiares del joven nicaragüense asesinado el pasado 19 de julio junto a 14 personas más, esto en México, dan cristiana sepultura a su pariente tras lograr repatriar el cuerpo a 5 meses de su asesinato. David Palacios nos cuenta más. Luego de permanecer 5 meses en una morgue en México, los restos del joven nicaragüense Wilder Rafael Martínez fueron repatriados a Nicaragua y este lunes familiares y amistades dieron cristiana sepultura a sus restos en la comunidad La Zompopera en Jinotega. De acuerdo a sus parientes, la repatriación del cuerpo de Martínez fue gracias a la colaboración económica de los lugareños de la zona. Gracias a Dios y gracias a ustedes, a todos. Yo no hago distinción de persona hoy, a todos. Yo les agradezco por su solidaridad. Eso sí es solidaridad. Verdaderamente no pensaron en que cuando iban a dar, se sacaron el corazón. Y cuando uno se saca el corazón para ayudar a los demás, Dios bendice al que da cariño. Rafael Martínez fue asesinado en México junto a 14 personas más el pasado 19 de junio en una masacre ejecutada por el Cartel del Golfo. Con la colaboración de Denis Alanís, les informó para Acción 10 David Palacios. Seguimos con más en Acción 10 en la mañana. Pausa y volvemos. Estamos de regreso con más de Acción 10 en la mañana. Ahora les informamos que la madre de la detenida Samantha Girón refirió que el expediente judicial por el cual está arrestada su hija, sin embargo, la Policía Nacional no detalla cuál es el delito por la cual está siendo acusada. Más detalles a continuación. Con lágrimas en sus ojos y sin poder contener el llanto, doña Carolina Girón, madre de la presa política Samantha Girón, relató a Acción 10 que le ha tocado vivir días amargos que parecen eternos, junto a sus 2 hijos pequeños, luego que la policía detuviera a su hija y la mantiene tras las rejas de la celda del Distrito 3 de Policía en Managua. La verdad es que terriblemente mal porque ella era mi único apoyo. Ella era mi único apoyo. Ella era la que me daba fortaleza a mí. Ella era el apoyo de mi hijo. Incluso ella era la que miraba hasta por el estudio de sus hermanos, que estuvieran siempre estudiando, que no nos faltara por lo menos lo básico en la casa. Ella era la que se movía, la que buscaba cómo sobreviviéramos, porque yo soy madre soltera, mis otros 2 hijos son menores. Doña Carolina dijo que en el expediente judicial que impulsa la Fiscalía contra su hija no aparece reflejado en el sistema nicaragüense del Poder Judicial el delito por el cual fue acusada Samantha. No obstante, ella ya fue acusada por la fiscal Georgina Reyes y es mantenida en prisión. La verdad no sabría decírselo y a mí me tomó por sorpresa porque en realidad no esperaba que ella fuera detenida. Creo que a ella también le tomó por sorpresa porque yo no deseo, verdad, que detengan a nadie, pero hay personas opositoras que incluso son más reconocidas. Yo esperaba que quizás que ahorita que la detuvieron, pues fuera algo así como unos 3-4 días y pensé que la iban a soltar, que no la iban a acusar. Pero ya ahorita ya hay una supuesta acusación en los juzgados. Ella sale ahí en el sistema, pero no sale el delito por el que la acusa. La afectada es madre soltera, está a cargo de 2 menores de edad y la ahora presa política era quien le ayudaba con esa carga. Doña Carolina asegura que su hija dejó el activismo político en la Unidad Nacional Azul y Blanco desde hace 2 años y solo se dedicaba a estudiar, por lo que pide la dejen en libertad. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Una familia de Mazachapa denuncia un presunto acoso policial tras el allanamiento en su vivienda sin orden judicial. Eric Hurtado Urbina con el reporte. Este es el momento en que Arelis Valverde López y su marido Alejandro García son ingresados a las instalaciones de la Policía de San Rafael del Sur en una patrulla tras haber sido detenidos en su casa ubicada en Mazachapa en un operativo antidrogas, pero según sus familiares, ellos no son expendedores de droga y ya no soportan el acoso de las autoridades. Mi hija no vende droga porque mi hija tenía sus negocios, pero ellos se le llevaron sus cosas y se la volvieron a llevar detenida y para el colmo le pusieron droga. Hizo ver doña María Elena Hernández,
que los agentes policiales forzaron un portón para ingresar a la vivienda y que no les presentaron orden judicial de allanamiento. Su hijo de ella, de 12 años, él miró cuando ellos traían en un traste y le pusieron droga. Demandan de las autoridades superiores revisar las actuaciones de la policía y orientar que dejen en libertad a la pareja detenida. Yo quiero hacer una denuncia pública porque ya no los aguantamos más. A las autoridades que hagan una revisión de este caso y de muchos casos más. Les informó en Acción 10, Eric Hurtado Urbina. Continuamos con más información. Ahora vamos a cambiar totalmente de tema. Expertos en meteorología pronostican temperaturas bajas durante el transcurso de esta semana debido a la incidencia de varios frentes fríos en el territorio nacional. Pero es Jocelyn Rojas quien nos informa mucho más. Temperaturas mínimas de 17 a 19 grados se percibirán esta semana en la zona norte del país, mientras que para la zona de Managua oscilarán entre 18 y 20 grados debido a la entrada de dos frentes fríos, informó este lunes el director del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, Agustín Moreira. El territorio nacional se mantiene siempre con entre bajas y altas presiones, generando algunas condensaciones aún todavía para este día miércoles, generando condiciones de lluvia, y mantenemos un sistema de baja presión de 1009 milibares localizado al sureste de Panamá. Para el día jueves mantenemos siempre el frente frío circulando hacia el noreste. Tenemos localizado siempre sobre el territorio nacional altas presiones y un sistema de baja presión al sureste del territorio y un frente frío número 9 que viene acercándose desde la zona del norte hacia el Golfo de México. El agrometeorólogo manifestó que el país está bajo la influencia de una vaguada prefrontal, por lo que en los últimos días se van a percibir algunas lluvias, principalmente en las regiones Caribe Norte y Caribe Sur y en algunos sectores de la parte noreste de Nicaragua. Al mismo tiempo, en el territorio nacional mantenemos bajas y altas presiones que podrán estar generando las condensaciones para las posibles precipitaciones que tendremos antes del mediodía desde la zona del Caribe, posteriormente ingresando hacia adentro del territorio, afectándonos pues con algunas lluvias con tormentas eléctricas, y que también para en horas del atardecer tendremos efectos de destellías a la zona de noroccidente, incluyendo para en horas de la noche. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Cambiamos totalmente de tema, ya que instituciones del Estado empiezan la instalación de altares en la Avenida Bolívar, mismos que año con año se convierten en un atractivo para los nicaragüenses. Jocelyn Rojas continúa informándonos. A partir de este lunes, trabajadores de las instituciones del Estado y obreros subcontratados iniciaron los preparativos para la instalación de los 51 altares en honor a la Purísima Concepción de María en la Avenida de Bolívar a Chávez. Los altares, con medidas de 15 hasta 30 metros, deben estar listos el próximo 20 de noviembre. Estos estarán activos de lunes a viernes, abiertos hasta las 10 de la noche y los fines de semana hasta la medianoche, permitiendo así que los espectadores tengan tiempo suficiente para apreciar el ambiente. La instalación de estos altares se ha convertido en una tradición desde el año 2009. Sin embargo, la Iglesia Católica ha llamado a los fieles creyentes a tomar las medidas necesarias ante la celebración de la Concepción de María. Especialistas de la salud han recomendado no promover aglomeraciones de personas en medio de la crisis sanitaria del COVID-19. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Jocelyn Rojas. Ahora les vamos a presentar un servicio social esperando la colaboración. En este caso, una anciana de 82 años de edad solicita ayuda a nuestra audiencia para poder solventar los gastos médicos y tratar así varios padecimientos. Doña Petrolina Altamirano, una anciana de 82 años, quien padece de varias enfermedades crónicas, solicitó un servicio social para solicitar ayuda a los televidentes de Acción 10 que le ayuden con la compra de su medicamento. Le pido a los televidentes que me ayuden con el medicamento, que sea con un granito de arena, porque el medicamento que estoy usando es caro y yo no puedo costearlo porque yo soy pobre y soy viuda.
No tengo mi familia toda completa. Si algún televidente quiere aportar un granito de arena y quiere contactar a esta familia de Tipitapa, ellos habitan del Pequeño Benjamín, una cuadra abajo, 20 varas al norte, barrio Colonia Los Maestros, o pueden llamarlo a este número que aparecerá en pantalla, al 8499-5056, con Lorena Altamirano. Para Acción 10, Danilo Muñoz. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y como ustedes ya saben, la falta de empleo en nuestro país se ha venido acreciendo con la crisis de 2018, con la pandemia también del COVID-19. Y es que por eso que muchas familias han decidido emprender a pesar de las dificultades económicas y la falta de acceso a crédito. Veamos a continuación el reporte que le hemos preparado de una mujer que ya está vendiendo pan en algunas calles de la capital. Veamos su emprendimiento. La necesidad de generar ingresos impulsó a María Félix Cortés a emprender. Su lugar de trabajo lo fundó en las cercanías de unos semáforos del barrio Memorial Sandino. Ahí, junto a su esposo, con ayuda de unas mesas y canastas de madero, se decidió a vender galletas dulces a los conductores que circulan en la zona. Como le diría, la necesidad de querer trabajar, de tener un poquito de dinero para llevar a la casa. Luego de una semana me dijo, ¿vamos a trabajar? No, le digo, ¿cómo vamos a hacer si en un semáforo y nunca hemos estado ahí? No, ahí vas a ver, las personas son muy amables, le dice, y sacando el producto, dice, la panadería afuera se vende. Entonces, dale pues, vamos a intentar, no es malo intentar, le digo, y trabajar. Su trajín empieza en horas tempranas y termina apenas el sol se oculta. La luz roja de los semáforos es para esta madre de familia luz verde para ofrecer sus productos arriesgando su vida en medio de un tráfico pesado. Todo esto con un solo objetivo, generar el sustento para su familia. Los efectos climáticos ya se han familiarizado con María, quien junto a su esposo se motivan día a día para sacar adelante a sus 3 pequeños hijos. Todo el día logramos a vender. Al principio estábamos por 400. Hoy, pues, usted sabe, la economía está bajando, todo está subiendo en gasolina y etcétera. Entonces, ahorita estamos logrando vender 250 productos diarios. Entre sus sueños está el de tener su propia pizzería, quien con la fe y el esfuerzo espera lograrlo. Wow, esa pregunta nunca me la habían hecho, pero sí, no siempre estar aquí porque hay que superarse un poco, yo lo sé, pero mi meta es, mi hermano estuvo en querer estudiar panadería, lo mío es un poquito más pequeño, como diría, una pizzería pequeña, para igual dar lugar a trabajo a otra persona y estar en un localito que necesite pues estar al pendiente de mis bebés. Los desafíos han sido muchos, pero la joven con 30 años de edad sigue demostrando que aún en circunstancias difíciles se puede innovar y alcanzar metas que inspiren a los demás. Con imágenes de Roger Sánchez para Acción 10, Christopher Guevara. Iniciamos nuestro segmento de debates y soluciones. En esta oportunidad vamos a abordar el tema del dinamismo económico, si se podría dar luego de la entrega de aguinaldo. Recordemos que hoy precisamente el Estado da el aguinaldo a sus trabajadores. Para abordar este tema ya tenemos con nosotros al economista Marco Peña, quien abordará este tema. Jimmy. Así es, ya se encuentra con nosotros el economista Marco Peña vía Zoom. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Jimmy. Buenos días a toda la teleaudiencia de Acción 10 en la mañana. Según las autoridades gubernamentales, estiman que en concepto de aguinaldo se muevan alrededor de 12 millones de córdobas. ¿Esto qué va a representar, por ejemplo, para el sector comercio, para el sector industria, para algunos trabajadores informales? La entrega del aguinaldo, ¿cuál es el impacto que genera dentro de la economía local?
Bueno, para los trabajadores informales, para muchos trabajadores informales no habría aguinaldo o 13º mes por el carácter de irregularidad e informalidad en el que desempeñan sus actividades productivas para ganarse el sustento de cada día. Sin embargo, para los trabajadores en el mercado formal, sí habría o hay un derecho al 13º mes, al 13º mes o popularmente llamado aguinaldo. Teniendo el mayor volumen por pago en este concepto o vía este concepto, la economía privada, es decir, el sector privado. En el sector público saldrían beneficiados alrededor de 160,000 personas y el pago del aguinaldo tiene un efecto temporada, un efecto estacional. ¿Por qué? Porque aumenta el ingreso disponible de las personas, ya que el aguinaldo es irrenunciable y es inembargable, salvo por obligaciones alimentarias, y esto aumenta el poder de compra o la capacidad de compra en diciembre, en noviembre y diciembre. Marco, ¿el impacto cuál sería en el resto de sectores económicos? Porque se estarían moviendo en concepto de aguinaldo alrededor de 200 millones de córdobas. ¿Cómo eso va a dinamizar la economía local durante estos meses, noviembre y diciembre? Precisamente hay un efecto estacional, aumenta la cantidad de dinero en circulación. Eso quiere decir que el dinero se va a mover con mayor velocidad, el dinero va a cambiar de manos con mayor velocidad y la gente suele ocupar su aguinaldo para el pago de deudas, para las compras navideñas, para consumir turismo interno y por supuesto esto se va a ver reflejado en un mayor dinamismo por temporada en lo que es comercio y en lo que posiblemente sea precisamente el comercio de productos navideños. Es decir, insistimos en el efecto temporada, en el efecto estacional, es decir, cambios en las cantidades demandadas por un efecto temporada y también por un aumento en el ingreso. Aquí estaríamos hablando de una elasticidad de ingreso y esto elevaría los niveles de consumo por parte de los nicaragüenses. Marco, el tema del pago de las deudas, que ya lo mencionabas vos también, ¿cómo podríamos hacer? Porque recordemos que la mayoría de los trabajadores en Nicaragua no tenemos o no un gran salario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer el tema de pagar deudas? Luego tenemos el tema de diciembre, la compra de ropa, la compra de zapatos. También el otro asunto es el tema de la colegiatura de nuestros hijos al momento de ir, porque en enero se debe también de pagar, están los gastos del colegio. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para lograr de que este 13º mes logre ese objetivo y no solamente el pago de deudas? Sacarle el mayor rendimiento posible. Acá yo he aconsejado en este medio, en este espacio, ser compradores inteligentes y ahorrar. Para practicar el hábito positivo del ahorro, primero hay que apartar la cantidad de dinero que se va a decidir ahorrar, ya sea que se le aplique un porcentaje o un valor absoluto. Por ejemplo, si son 20,000 córdobas, ahorrar 2,000, o decir que se va a ahorrar el 5% de esos 20,000 córdobas o el 10%. Entonces, primero es separar la cantidad de dinero que se va a ahorrar y consumir el resto. Porque recordemos que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Lo que no se consume va al ahorro. Lo que se ahorra va destinado al consumo futuro para algún proyecto personal o familiar o destinado como fondo de emergencia. Eso requiere disciplina, eso requiere decisión y eso requiere aplicar inteligencia financiera y planificación financiera, lo cual muchas veces los nicaragüenses por ese lado nos comportamos con bastante ligereza. Pero recordemos que somos los primeros que tenemos que cuidar nuestro dinero porque nadie más va a cuidar nuestro dinero. Sin embargo, dadas las condiciones económicas del país, es muy difícil aumentar en una proporción cada vez mayor los niveles de ahorro, ya que precisamente utilizamos los ahorros para solventar ciertos pagos cuando se va encareciendo el costo de la vida, por ejemplo, el incremento de la canasta básica, o bien
En este sentido, se utiliza para pagar deudas indefectiblemente. También las familias suelen utilizar su aguinaldo para algún proyecto familiar, por ejemplo, renovar la pintura de la casa o construir algún muro o hacerle alguna mejora a la vivienda, o bien ocuparlo para la adquisición de un vehículo o de una computadora, etcétera. Además del aguinaldo, ¿cuáles serán otros factores que estarán incidiendo en el dinamismo de la economía en estos 2 meses del año? Por ejemplo, se estima que alrededor de 800,000 familias reciben remesas familiares. ¿Eso tendrá otro impacto económico para dinamizar la economía local? Es que precisamente lo que se ha estado estimulando es el consumo. A ver, nuestra economía se ha movido principalmente por el estímulo del consumo, no por parte de la producción, porque no ha habido ningún cambio tecnológico, económico, extraeconómico o institucional que haga, que provoque una expansión considerada en la oferta de bienes y servicios, es decir, en la estructura productiva, sino que lo que mantiene la economía nicaragüense es el estímulo del consumo, y yo voy a explicar por qué. Ahorita, con el pago del aguinaldo, ya hablamos de que esto provoca un efecto temporada, es decir, cambios en las cantidades demandadas, o lo que le llamaríamos, cuando lo estamos explicando en un pizarrón, que la curva de demanda se desplaza hacia arriba y hacia la derecha por el pago del aguinaldo, es decir, la disponibilidad de efectivo con que va a contar la gente para hacer compra. El otro factor son las remesas monetarias. Las remesas monetarias recientemente, según el último informe publicado por el Banco Central de Nicaragua, han alcanzado al tercer trimestre de este año 1.557.3 millones de dólares. Repito, 1.557.3 millones de dólares. Ese flujo o esa macromagnitud es mayor a los niveles de inversión privada, a los niveles de inversión extranjera directa. Es increíble la cantidad de remesas que están ingresando al país, es un 16%, eso es un sexto más que el mismo periodo del año pasado, porque solo en este tercer trimestre recibimos 527 millones de dólares. Es decir, tentativamente al cierre del año estaríamos alcanzando los 2.000 millones de dólares en concepto de remesas monetarias, con lo cual podría representar entre el 10 y el 12% del PIB. Pero, ¿qué son las remesas monetarias? La remesa monetaria es una iniciativa de privados a privados. Son nicaragüenses que se van del país y que producto de su trabajo reciben un ingreso, y una parte de ese ingreso, una fracción de ese ingreso es enviado a sus familiares. Es decir, es un dinero que no se produce en el país, pero que se consume en el país y que comienza a circular en el país, aumentando el nivel de divisa y utilizándose para el pago de impuestos y, por supuesto, estimulando el consumo. Sin embargo, los niveles de producción y la estructura productiva no cambia, es decir, no se están reportando cambios tecnológicos que haga posible que Nicaragua produzca muchísimo más o que provoque una verdadera revolución en su estructura productiva, de tal manera que estemos hablando de otro modelo de crecimiento y desarrollo que hasta el momento hemos venido reportando en los últimos años. Y esa demanda en el consumo y también en los productos que se podrían estar demandando durante estos 2 meses, ¿sería igual el comportamiento en comparación a años anteriores, es decir, antes de 2018, tomando en cuenta que hay factores económicos que ponen de alguna manera en pensar a los nicaragüenses? ¿Puedo gastar mi totalidad ese aguinaldo porque tenemos el tema de la pandemia de COVID-19, tenemos la situación económica del país y otros factores que inciden que podrían limitar el gasto total de este aguinaldo para muchas familias? Bueno, los números hasta el momento indican una situación mucho mejor que la del año pasado, es decir, se reporta al segundo trimestre de este año un PIB del 17.7%, se reporta el último IMAE agosto de 9.1%, y eso significa que se ha venido caminando en un periodo de estabilización y recuperación económica que, por supuesto, es mejor que el panorama del año pasado, pero que todavía
estamos tratando o se busca de acercarse a los números observados en 2017 antes de la crisis, ¿verdad? La crisis sociopolítica y la recesión económica. Entonces estamos en esa senda, pero yo quiero aclarar que cuando hablo de cambios tecnológicos, hablo de un desplazamiento en los niveles de producción para que Nicaragua definitivamente tenga lo que otros autores llaman un cambio estructural. De lo contrario, simplemente estaremos dependiendo de factores externos, porque la remesa monetaria es en definitiva trabajo de los nicaragüenses en el sector externo, principalmente de países como Estados Unidos, España, Costa Rica, Panamá y resto del mundo. Volviendo al tema del aguinaldo, sí yo considero prudente destinar una parte del aguinaldo para el ahorro, principalmente para los gastos que se vienen en este año que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Vean, ¿por qué insistimos en los niveles de producción? Porque son los niveles de producción los que van a multiplicar el consumo futuro, y los niveles de producción se consiguen con la acumulación de capital, con el ahorro y con las transferencias de capital, es decir, bueno, el uso del gasto de capital por parte del presupuesto general de la República y todo aquello que aumente el stock de capital de nuestro país, incluyendo los niveles de inversión extranjera directa. Pero eso también depende de otros factores y esa variable hasta el momento no muestra una reanimación satisfactoria. En este sentido, el dinamismo registrado depende particularmente del consumo. ¿Y qué pasa? Ahí se pone en tela de juicio cuál va a ser la robustez de este crecimiento económico y hasta cuándo va a durar este crecimiento económico, tomando en cuenta que para el año que viene se tiene pronosticado una desaceleración del crecimiento económico para toda la región latinoamericana, pasando de un 6.3% de este año a un valor cercano al 3% para el año que viene, y eso incluiría en Nicaragua. Entonces esa desaceleración nos vendría a perjudicar. Marcos, ¿qué pasaría con las personas, como ya bien decías vos al inicio de la entrevista, que no van a gozar de un aguinaldo, pero que sí son emprendedores y que por una u otra razón no han podido en todo este tiempo recoger parte de un dinero, tener un ahorro, pero que sí tienen encima los gastos como todos los trabajadores, pero que ellos no dependen de ese aguinaldo? Bueno, ahí también incluimos a los emprendedores y a los empresarios, principalmente hablando de los micro y pequeños emprendedores y empresarios, quienes, tienen que generar ingresos y utilidades impulsando su propio negocio, impulsando su propio producto. Por otro lado, tenemos el grueso de los trabajadores informales que están en una situación de precariedad y que tampoco gozan de este 13º mes, del 13º mes. ¿Qué pasa? Aquí se tiene que priorizar la formalización del empleo y las condiciones para que estos empleos sean de mayor productividad, de mayor competitividad, de mayor cualificación y de mayor tecnología, porque tampoco se trata de decir simple y sencillamente que 6 de cada 10 personas están ocupadas, sino de informar, de generar y de informar de que se están creando empleo de calidad. Y a fin de cuentas, esto se concatena con lo que estaba hablando anteriormente. Los niveles de producción son los que determinan la generación de empleo. Cuando las inversiones productivas van aumentando, entonces va aumentando la generación de empleo. Pero también hay que preocuparse por empleo de calidad y empleo bien remunerado. Recordemos que el salario mínimo promedio en Nicaragua es el segundo más bajo en Centroamérica, solo por encima de El Salvador, y eso te da un indicador de que los nicaragüenses no tienen para suplir más del 70% del costo de la canasta básica. Entonces por ahí hay problemas estructurales que no se han resuelto y que se vienen cargando y que no se van a superar solamente por el estímulo de la demanda agregada, sino que esto es un problema esencialmente de producción y de productividad que requiere de inversión extranjera directa,
que requiere mucha tecnología, que requiere mucha educación, principalmente porque la educación es un factor de crecimiento y desarrollo económico de largo plazo. Marco, esto también, ya tu comentario que estabas haciendo, se une el precio del consumo de los nicaragüenses. A esto no solamente la canasta básica, sino también la ropa, el zapato, como ya te decía anteriormente, el pago de los estudios de los niños y sobre todo también los gastos que se vienen ahorita, la promoción, el ingreso a una universidad, porque también muchos padres no quieren que sus hijos pasen o estén en un trabajo que ellos tienen y quieren algo mejor, inclusive que tengan un negocio propio. Pero para que vos me puedas contestar esto, quiero recordarles a nuestros amigos televidentes que pueden participar en este segmento. En pantalla tienen ya el número de teléfono al que usted puede llamar y también hacer las preguntas que usted considere necesario al invitado de hoy. Bueno, no comprendí en sí cuál es la pregunta en tu intervención anterior. Sí, es que me decías me decías, Marcos, que es importante la calidad de trabajo, también que sea remunerado. A esto se incluye, te digo, el precio de lo que nosotros consumimos, tanto de la canasta básica, la ropa, los zapatos, incluyéndole también si es viable o no es viable los viernes negros que llaman las tiendas. Si esto a la hora de consumir nosotros, ¿cómo podríamos valorar de que sí nuestro dinero va a ser bien empleado en esa compra? Bueno, hasta el momento la inflación no supera, anda cerca del 4.27%, es una inflación moderada, pero el aumento del costo de la canasta básica sí ha deteriorado o ha carcomido cierto grado de poder adquisitivo del ingreso de los nicaragüenses, porque una cosa es el salario nominal y otra cosa es el salario real. Es decir, el dinero realmente vale no por el valor facial en el billete, sino por lo que podamos adquirir. Entonces, de ahí que, tomando en cuenta que los salarios promedios son bajos en nuestro país, como dijimos anteriormente, se requiera de planificación e inteligencia financiera para hacer nuestras compras. Y de ahí eso pues requiere otro tema, otro tipo de intervención, que también lo hemos hablado en este medio sobre el uso racional y eficiente de nuestro dinero para sacarle el mayor rendimiento posible. Por ejemplo, suprimir bienes innecesarios, bienes de lujos, por supuesto priorizar el pago de los servicios básicos, priorizar la alimentación, prever un fondo para los gastos futuros, principalmente cuando son gastos futuros inmediatos como como el gasto escolar, ya que luego de la fiesta, y esto en sentido figurado, cuando se acercan las fiestas decembrinas, luego de la fiesta se tiene que pagar, es decir, la fiesta se tiene que pagar y luego de la fiesta viene, como dicen, el periodo de resaca. Entonces, hay que estar preparado para ese periodo de resaca, tomando en cuenta que los primeros meses del año, por ejemplo, enero y febrero, hay un periodo en el que la actividad económica se ralentiza, un periodo en el que comienza a ralentizar la economía y luego va acelerándose a partir de marzo. Entonces hay que prever este ciclo, ¿no?, del proceso económico de nuestro país y por supuesto eso requiere de hacer un uso inteligente de nuestro dinero para sacar el mayor rendimiento posible. Marco, tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla para que nos hagan sus comentarios, sus preguntas o sugerencias respecto al tema. Muy buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su comentario respecto al tema que estamos abordando el día de hoy, dinamismo económico con la entrega del aguinaldo? La verdad es que tengo un año de estar trabajando y todavía no estoy asegurada. Lo que quería saber era si tenía derecho, ¿verdad?, al seguro, al aguinaldo o no. Ok, muchas gracias. Marco, ¿podrías como responder esa pregunta que aunque es para un especialista en derecho laboral, ¿qué es lo correcto que se debería hacer en este sentido? ¿La persona debería acudir a alguna entidad, al Ministerio del Trabajo, para que ella pueda gozar tal vez un salario mínimo acorde a los meses que ella está laborando, o tiene que ser un entendimiento mutuo entre el trabajador y el colaborador? Los derechos laborales son irrenunciables en virtud del Código de Trabajo y por el tiempo
y por el tiempo que la señora nos dijo que lleva laborando en la empresa, ella tiene todo el derecho a que se le pague su 13º mes proporcional en el caso de que sea menor a un año, porque por definición el 13º mes o 13º mes es el pago de un salario adicional o de una remuneración monetaria adicional a nuestros 12 meses de salario ordinario por haber trabajado de manera continua e ininterrumpida para el mismo empleador. Entonces, por el tiempo que la señora lleva laborando, por supuesto que tiene todo el derecho y puede consultar con un abogado particular para que le lleve el caso o ir directamente al Ministerio del Trabajo. Ok. Además de la entrega del aguinaldo, ¿cuáles serían otros factores que incidirían para el dinamismo de la economía? Según las autoridades de gobierno, estaríamos creciendo este año 2021 hasta un 6%, incluso siendo más optimista, un 8%. ¿Eso qué impacto va a generar en la generación de empleo, en la estimulación de más circulante de dinero a través de las personas que trabajan y que éstas puedan demandar productos, entre otros factores que ellos requieren día a día? Creo que eso está por verse, Jimmy, porque el crecimiento económico hasta el momento se ha reactivado con una fuerte intervención gubernamental a través del instrumento del gasto público, y el gasto público está siendo financiado vía deuda. Eso quiere decir que están aumentando los niveles de endeudamiento público, y el endeudamiento público es similar al endeudamiento privado, es decir, cuando una persona comienza a financiar su consumo con tarjetas de crédito, préstamos bancarios, corre el enorme riesgo de patinar en círculo vicioso hasta que termina prestando para pagar préstamos. Entonces, en este caso, cuando van aumentando el nivel de endeudamiento público, eso quiere decir que estamos comprometiendo nuestros recursos futuros para el pago de la deuda, no para incrementar nuestro stock de capital que sirve para la expansión económica. Ese es el gran problema, porque una parte se tiene que destinar para el pago del principal y otra parte se tiene que destinar al pago del servicio de la deuda, llámese interés. Entonces, por otro lado, estamos viendo de que el dinamismo es por el lado de la demanda, no por el lado de la oferta. Y eso significa que apenas estaríamos recuperándonos de una caída acumulada de menos 9.1% durante un trienio. Tomando en cuenta que para el año que viene hay un pronóstico de cerca del 3% para América Latina, es decir, que habrá una desaceleración de la actividad económica, entonces ahí es donde dije anteriormente, tendríamos que ver cuál va a ser el comportamiento de la economía, tomando en cuenta que hay condiciones sociopolíticas que siguen, digamos, manteniendo latente el riesgo de que incremente el riesgo país, el riesgo político, eso mantenga en zozobra a la economía nacional. Las agencias calificadoras de riesgo van a ir monitoreando eso, es decir, de que Nicaragua se va a mantener entre B y B-, sensible a cambios abruptos en las condiciones económicas y financieras, y tomando en cuenta de que yo, en mi caso, no me explico cómo se puede alcanzar un 6% cuando eso no se ha alcanzado ni en los años de bonanza, es decir, ni en los últimos 15 años lo hemos tenido, ni en el 2012 cuando se alcanzó 6.5%, se pudo llegar al 8%, se alcanzó el 6% y después ya no se alcanzó más. Ahora bien, en 2009, cuando caímos en menos 3.3%, el año siguiente logramos un 4.4%. Y hace 30 años, cuando la economía cayó por más de un periodo, cuando nos fuimos recuperando, también la tasa de crecimiento económico se osciló entre el 2 y el 4%. Entonces, ¿cómo podría alcanzarse un 6%? Bueno, la única respuesta sería casi que un milagro por parte de las actividades económicas en los agentes privados, que podríamos darle una respuesta como una tendencia natural al equilibrio después de un periodo de shock
y de crisis, pero que con seguridad el año que viene se va a desacelerar por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Es decir, no veo todavía las condiciones macroeconómicas ni los cambios económicos, tecnológicos, culturales, educacionales, etcétera, para que mantengamos una tasa extraordinaria, porque ahí estaríamos hablando de tasas extraordinarias como las que han reportado Panamá en la región o como las que ha reportado China, y que en el mediano y largo plazo saltás de ser una economía de ingreso bajo a una economía de ingreso alto, es decir, pasar de ser un país o de una economía en vía de desarrollo a un mercado emergente. Pero bueno, Marco, tenemos una llamada telefónica. Eso es lo que nos dicen. Sí. Tenemos una llamada telefónica en estos momentos. Buenos días, ¿le escuchamos? Días. Interesante, ¿verdad?, el tema que está tocando el licenciado Marcos. Hay dos puntos importantes. Por ejemplo, la vez pasada que estaba el señor Enrique Bolaños, el hermano del expresidente Enrique Bolaños, ¿verdad? Y yo hice una opinión sobre el riesgo país, y en realidad acá las fuerzas políticas, las que están de turno, las que se consideran oposición, ese es el punto medular que estamos viviendo en este país. Necesitan sentarse a dialogar. Aquí tiene que ambas partes ceder. El riesgo país sigue incrementando, estamos a las puertas de una ley llamada Ley Renacer. Esto nos va a afectar a las personas que trabajamos por nuestra cuenta, a las personas que incluso los que tienen negocios que están emprendiendo, las personas que ya tienen una pequeña empresa donde tiene contratado a otros trabajadores. Y en la medida de lo posible en que no haya un entendimiento de las partes, o sea, porque pareciese de que por un lado alguien está forzando a continuar y por otro lado alguien está forzando por quitar al que está de turno en este momento. Entonces creo que no es la forma en la cual las cosas se van a arreglar en este país. Este país tiene que surgir, tiene que pasar a un segundo plano muy distinto al que estamos viviendo, porque el desempleo va en incremento, la crisis sigue incrementando todavía, pero aquí nos seguimos enfocando. Es cierto que son importantes las personas que están presas, pues como toda persona, pero seguimos enfocándonos en los presos políticos, seguimos enfocándonos en que el gobierno que está de turno continúa y que hace esto. Yo creo que hay que pensarlo de una forma distinta, o sea, pensar como nicaragüenses que tenemos que salir adelante, si no, este país se va a morir. Este país va a la ruina total si seguimos en la misma línea que estamos. Para cerrar, lo que la señora estaba preguntando, que si tiene derecho, sí, en el artículo 150 del Código del Trabajo dice que es obligación del empleador inscribir al trabajador en el Seguro Social. Debería de asistir al INS, no al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo solo ventila quejas laborales. En el INS debe ir primero al Departamento de Afiliación y poner la queja de que su empleador nunca le inscribió al Seguro Social para que lo sancione, porque es un derecho constitucional del trabajador. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por su comentario, muy acertada toda su opinión. Marco, hay que separar los temas económicos de la política, y qué tanta incidencia tiene sobre los organismos internacionales el hecho de que la situación política, social y económica que ha estado viviendo Nicaragua incida también en la población nicaragüense, principalmente la que tiene salario mínimo, la que tiene escasos recursos económicos. ¿Hay alguna vinculación entre la economía y la política? ¿Cómo caminaría el país? Yo he dicho que la salida de la crisis estriba más en la economía política y menos en la parte técnica de la política económica. ¿Por qué? Porque la economía política es la que abarca, o es una parte interdisciplinaria en la que confluyen la política, la sociedad, el comercio, la ley, el Estado de Derecho, las instituciones y un sinnúmero de factores, que es lo que hemos visto en Nicaragua. Es decir, no es un problema estrictamente técnico, porque buscarle una salida estrictamente técnica a una salida que es económico-política es como tratar de reparar un vehículo traveseando el sistema eléctrico cuando el problema es mecánico. Entonces, por ahí, eso lo hemos dicho en otra ocasión, y habemos economistas y otros cientistas sociales que conocemos la parte científica de esto,
habemos economistas y otros cientistas que conocemos lo serio y lo científico de la economía, ya me confundí. Habemos economistas y cientistas sociales que conocemos lo práctico de la política, pero lamentablemente hay muchos políticos que ignoran la parte científica y seria de la economía. Entonces, por ahí lo que sucede es que en nuestros países muy sensibles a los eventos políticos, cuando pasa esto, el shock termina afectando el crecimiento y la calidad de vida de las personas, es decir, el shock ocurrido en la parte política. En América Latina esto sucede con bastante frecuencia, es decir, que la parte sociopolítica termina perjudicando la economía. No así en otros países con mejores niveles de desarrollo, en el que las crisis entre los políticos o entre la clase política o las crisis en el seno de la administración pública no necesariamente terminan paralizando la economía en su conjunto. Marco, ¿pero por qué pasa eso? Bueno, pasa por la calidad de sus instituciones. Marco, es decir, la respuesta también la tiene la economía institucional, porque en la medida en que en nuestra sociedad no hay credibilidad, no hay confianza, no hay cohesión y no hay paz social, en esa medida tampoco hay instituciones políticas sólidas y por supuesto esto termina transmitiéndose al funcionamiento de la economía. Para entender un poco por qué existen calificadoras de riesgo como Moody's o Fitch Rating que toman en cuenta los factores tanto internos políticos como externos para dar una valoración del crecimiento o proyección de la economía durante el desarrollo del año. Actualmente estos dos organismos están mencionando que no hay un rumbo o un panorama favorable para Nicaragua en los próximos meses, incluso para el próximo año. Claro, porque se pone en entredicho lo que son los criterios de certidumbre, de seguridad y de confianza. Entonces, mientras no haya una restauración plena de la confianza, de la certidumbre y de la seguridad, entonces no se pueden tomar decisiones racionales, claras, en términos de producción, inversión, consumo o ahorro. Es decir, mientras la situación en un país se mantenga en zozobra y no se sabe lo que va a pasar el día de mañana por una cuestión cíclica de inestabilidad sociopolítica, entonces difícilmente se va a invertir a largo plazo. Eso es lo que sucede. Es decir, la economía va caminando, pero no va a trotar ni va a correr. Ninguna economía ha logrado superarse a base o teniendo recurrentemente un conflicto social que le genere inestabilidad sociopolítica. Por ejemplo, la diferencia entre las dos Coreas, entre la Corea del Norte y la Corea del Sur, estriba en eso, en la calidad de sus instituciones. La diferencia entre la India de ahora y la India de antes, que era un país en vías de desarrollo, estriba precisamente en la calidad de sus instituciones y en la medida en que la clase dirigente logra ponerse de acuerdo, como en Chile, de un conflicto social bastante serio, y en esa medida también se pone en práctica un modelo democrático, un modelo basado en libertades y capacidades, con un Estado de Derecho, ¿verdad?, que se cumpla a cabalidad, porque bueno, es lo que la teoría política moderna ha contemplado y que ha sido funcional, y en tanto esa parte sea funcional, entonces la economía va a responder de una mejor manera, porque hace tiempo desde la teoría económica, desde la economía institucional, desde la economía enfocada con el derecho, se descartó la teoría pues del dictador benevolente. Por ejemplo, lo que pasó acá con Somoza, en el que en los años 60 y todavía en los 70 se registraron tasas extraordinarias de crecimiento económico. Es decir, Nicaragua hubo un periodo, puedes ver en el anuario de estadísticas macroeconómicas de los últimos 60 años, en esos años Nicaragua creció hasta el 12%.
Recuerdo que en el 72, luego de la cooperación, también hubo un repunte extraordinario en ese periodo, del 12%, y se registraron niveles de productividad que hasta el momento no se han alcanzado en la producción de café. Entonces, ¿pero qué pasa? Había un régimen político autocrático. Entonces se creía, como se creyó en su momento, de que un dictador benevolente era capaz de mantener el crecimiento económico para conseguir progreso. Eso ya está descartado. Eso está completamente descartado. Es decir, no hay dictaduras benevolentes y hoy se puede conseguir crecimiento y desarrollo con un modelo democrático que sea funcional sobre la base de instituciones políticas y económicas sólidas. Marcos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el Banco Mundial informa o tiene previsto que el crecimiento económico en Nicaragua también se da por el tema de la exportación de mercancías? ¿Habría una variante en este sentido en los próximos meses? ¿Nos daríamos cuenta de eso? ¿O el próximo año? ¿Si hay un aumento de la exportación de mercancías o no se daría esto? Sí, la exportación, los niveles de exportación, es decir, las ventas de nuestros productos al exterior, ha sido un factor para que la economía se sostenga también. ¿Por qué? Bueno, porque en la División Internacional del Trabajo nosotros lo que hacemos es vender, y así nos insertamos también a la globalización, es decir, vender a los mercados internacionales. Pero el problema no es si aumentan o disminuyen, porque recientemente pues ha venido habiendo un comportamiento bastante adecuado en ese sentido, sino ¿hasta cuándo seguiremos exportando lo mismo? Esa es la pregunta. De hecho, irónicamente se dice que nuestro principal producto de exportación son migrantes, pero haciendo esa salvedad, ¿hasta cuándo vamos a seguir exportando los mismos productos tradicionales? ¿O hasta cuándo vamos a seguir exportando commodities, es decir, bienes primarios, sin añadirle valor? Porque eso es lo que nos haría más competitivos, y la creación de una industria interna para añadirle valor a nuestro producto y luego vendernos al exterior, eso significaría también un cambio estructural en nuestra economía, que es lo que empezamos diciendo. Sin embargo, Marcos, muchos dicen, muchísimos años tenemos Marcos, sin embargo, muchos dicen, sin embargo, de Marcos, exportación de bienes primarios. Marcos, sin embargo, muchos dicen de que el crecimiento económico que proyecta Nicaragua se ha debido principalmente por las exportaciones de materia prima, el ingreso de más remesas a las familias y también por la inversión pública que ha creado el gobierno de Nicaragua. ¿Qué tan sostenible podría ser durante el próximo año 2022 si en el caso de las exportaciones, los precios en el mercado internacional vuelven a la tendencia normal que tenían antes? Porque ahorita se ha habido un aumento. Es que, vuelvo y repito, lo que requiere Nicaragua para que deje de ser tercer mundo, nosotros podemos hablar aquí que si las exportaciones bajan o que si suben, eso ya se ha visto y se vio en los mejores años antes de 2018, pero eso es esos son elementos necesarios, mas no suficientes. Es decir, no se pueden esperar resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo. La pregunta aquí es ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser tercer mundo? No que si las exportaciones suben o bajan, porque estamos hablando de o lo que trato de decir es hasta cuándo vamos a seguir produciendo lo mismo. Porque si seguimos produciendo lo mismo, si el aparato productivo sigue siendo el mismo, no va a generar empleo de otra índole, que es lo que ha notado por mucho tiempo, por ejemplo, el doctor Adolfo Acevedo Vogel. Es un círculo vicioso en el que Nicaragua produce lo mismo, los mismos empleos, vende lo mismo, y los economistas se la pasan hablando de que si las exportaciones suben o si las exportaciones bajan, o que si el gasto público aumenta o que si el gasto público baja. Esas son cosas de carpintería. Si no, la verdadera pregunta es ¿cuáles van a ser las nuevas políticas? ¿Cuál va a ser la nueva estrategia de crecimiento y desarrollo económico a largo plazo? ¿Cuál va a ser el nuevo modelo de educación
en educación superior, en educación técnica y en educación primaria y secundaria para conseguir un cambio estructural en el crecimiento y el desarrollo, para dejar de ser tercer mundo, para que la gente no se vaya del país y envíe remesas, porque recibimos remesas precisamente porque nuestra economía no es capaz de generar los empleos para que la gente no se vaya, y no es capaz de mantener su balanza de pagos equilibrada, si no es que se envían remesas desde afuera. Esos son los temas de fondo, esos son los temas que los políticos tienen que estar hablando. Esa es la verdadera pregunta, y ese es lo que yo no tengo ahorita la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, se empieza ejercitando el pensamiento crítico con las preguntas, y la respuesta, bueno, ese es otro asunto, pero yo quiero que haya ese cambio de enfoque. Y yo ya dije que para el año que viene está proyectada una desaceleración. Y la pregunta que quedaría en el tapete es: ¿cuál va a ser la robustez de esta recuperación económica, tomando en cuenta que hasta el momento es vía demanda, no necesariamente por el lado de la oferta en términos estructurales? Hablando en términos estructurales, ¿verdad? Es decir, porque esta tasa extraordinaria de la que se nos viene hablando, de que podemos alcanzar hasta el 6 o el 8%, bueno, aún suponiendo que eso pueda ser cierto, ¿verdad? Pero manteniendo la duda, como dijo Galileo, como le contestó Galileo Galilei a la Iglesia Católica en su momento, aún suponiendo eso es un fenómeno coyuntural, porque para mantener esa tasa de crecimiento se requeriría de otras fuentes, de otras determinantes para el crecimiento económico, que hasta el momento no se ven, en la medida en que, es decir, toda vez que ese crecimiento se busque en el mediano y largo plazo, porque solo manteniendo un ritmo de crecimiento entre el 6 y el 8% por 10 o 15 años es que vamos a dejar de ser tercer mundo, pero hasta el momento las condiciones yo no las veo planteadas, veo todo lo contrario, veo un panorama bastante incierto. No sé si alguien ve algo diferente. Ok, muchísimas gracias Marco Peña por habernos acompañado esta mañana para abordar el tema del dinamismo económico y lo que se espera también con la entrega del aguinaldo. Es momento de hacer pausa comercial, pero al regresar tenemos más que compartir con usted. Muchas gracias, Estamos en nuestro segmento Defensa al Consumidor y ya nos acompaña Juan Carlos López de Defensoría al Consumidor. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. El tema que vamos a abordar el día de hoy, deudas con microfinanciera. Es muy recurrente escuchar muchas personas que dicen: ya estoy asfixiado con estas deudas que tengo con las microfinancieras porque los intereses son muy altos. También las empresas o los emprendedores o las microempresas que han venido surgiendo en los últimos años también prácticamente se sienten asfixiados, como te decía, por esas altas tasas de intereses. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Cómo poder defenderse ante esta situación? Buenos días, Jimmy y Canal 10. Mira, normalmente el tema te lo lleva lo interesante porque realmente, como vos lo planteaste, las tasas de interés de las microfinancieras son altas. Altas en el sentido de que no tienen un techo, o sea, te pueden cobrar el 60-70%, que es el monto promedio, hasta un 80% anual sobre saldo. Estás hablando que se ve, gastaste 10.000 Córdoba, se te va a calcular ese porcentaje prácticamente sobre el saldo que va a iniciar. O sea, cada vez que obviamente vas pagando y no abona absolutamente nada al capital, obviamente el interés te va mermando. Entonces, la gente tiene una percepción: ¿por qué estoy pagando y siento que no baja el saldo? ¿Por qué siento que todos son los intereses? Claramente, si el interés es alto, el crédito es 3 o 4 años, todo lo que vas a pagar prácticamente hasta el 95-96% va a los intereses corrientes y en casos que haya un moratorio. ¿Por qué el tema es realmente interesante? Porque hay una mayor tasa
de personas endeudadas y sobreendeudadas con las microfinancieras. ¿Y qué tanta responsabilidad tiene acá el deudor de no leer bien los contratos? Porque a veces no se dan cuenta cuánto es el interés que él va a pagar por ese préstamo. Mira, absolutamente el deudor, es que tenés que analizarte algo. Toda la razón la tenés, el deudor debe leer los contratos, al menos para saber cómo va a ser su muerte. Sin embargo, recordad que estos créditos están hechos para las personas que trabajan en el comercio diario. Uno. Segundo, estos créditos están hechos porque previsionan un nivel de riesgo alto. O sea, hay un nivel de riesgo alto que esta gente o los deudores de estos créditos no van a pagar en tiempo y forma. Por eso los créditos tienen una tasa de interés que son realmente, la gente le puede decir leonino. Son leoninos, pero lo que pasa es que la ley les permite porque... Eso te iba a decir, que la ley le permite a ellos definir la tasa de intereses. ¿Cómo puede hacer el cliente para defenderse ante esa situación? Porque si le cobran un interés, un 70% de interés sobre el préstamo que ellos están solicitando, prácticamente nunca saldría de esa deuda. Mira, yo trabajaría en solamente dos aspectos. Primero, para el usuario, leer previsionar cuánto vas a pagar y saber a qué te metiste. Primer punto. Segundo, yo quiero plantearte algo rápido, que es que la gente no se debe desesperar cuando te llaman, en el sentido de que ya te van a embargar el salario, te van a quitar los bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la gente se desespera y llega a hacer nuevos acuerdos que también no los puede volver a pagar. La recomendación está en que la gente, el deudor, se acerque a la microfinanciera, haga carta. No esperemos, amigo televidente, no esperemos de que las personas, de que te lleguen a embargar o que te llegue una notificación, sino hacerlo previo. Y por parte de la entidad de microfinanciera, te lo digo, lo más adecuado está en que si la ley, porque la ley le permite un techo amplio, pero las microfinancieras pueden también disminuirse inmediatamente también sus tasas de interés para tener una mejor competencia. Al final lo que nosotros hacemos es acompañar a los usuarios, llevamos buenas negociaciones, le evitamos embargo a los usuarios y también buscamos la manera como fehacientemente resolver algunos casos que les Ya para ir finalizando este segmento de defensa al consumidor, ¿qué es lo que más le recomendarías a la población nicaragüense y a aquellas empresas que normalmente acuden a las microfinancieras para obtener algún tipo de préstamo? Mira, primero lo básico es, sepa el negocio que se va a meter. Normalmente estos créditos son para negocios, normalmente, porque te analizan, un gestor del crédito te verifica, sepa qué negocio te vas a meter, si vale la pena o no la parte revolvente, porque después, como decimos, son ay, porque las tasas de interés, estás hablando que vas a pagar casi el mismo monto del capital en el año, y si son 3 años, por eso es que la gente nunca sale de esto. Y por último, acérquese, haga las cartas, solicítelo. Si ya la microfinanciera no quiere negociar con usted porque también no están obligados, habrán otros mecanismos legales y administrativos para poder recurrir. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos acá en Acción 10 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial. Al regreso, en la recta final de Acción 10 en la mañana.